Octava tradición. Alcohólicos Anónimos nunca tendrá carácter profesional, pero nuestros centros de servicio pueden emplear trabajadores especiales. Alcohólicos Anónimos nunca tendrá una clase profesional. Hemos llegado a captar el significado del antiguo dicho: libremente hemos recibido, libremente debemos dar. Nos hemos dado cuenta de que, en lo referente al profesionalismo, el dinero y la espiritualidad no se pueden mezclar. Los mejores profesionales del mundo, tanto en el campo de la medicina como en el de la religión, no han logrado efectuar casi ninguna recuperación del alcoholismo. No desacreditamos el profesionalismo en otros campos, pero aceptamos el hecho real de que en nuestro caso no da resultados. Cada vez que hemos tratado de profesionalizar nuestro paso 12, el resultado ha sido siempre el mismo. Nuestro único propósito ha salido derrotado. Los alcohólicos simplemente no harán caso de un trabajador de paso 12 a sueldo. Casi desde el principio, hemos estado convencidos de que el trabajo personal con otro alcohólico que sufre solo puede basarse en el deseo de ayudar y de ser ayudado. Cuando un alcohólico anónimo habla por dinero, ya sea en una reunión o a un recién llegado, también puede tener en él un efecto perjudicial. El aliciente del dinero le compromete a él y a todo lo que diga y haga por el principiante. Esto ha sido siempre tan evidente que muy pocos alcohólicos anónimos han hecho alguna vez un trabajo de paso 12 a cambio de una remuneración. A pesar de esta evidencia, es cierto que pocos temas han suscitado más disputas dentro de nuestra comunidad que el del profesionalismo. Los encargados de barrer el piso, los cocineros que preparan hamburguesas, las secretarias de las oficinas, los escritores de libros, todos ellos han sido objeto de fuertes ataques porque, según sus críticos, estaban haciendo dinero a costa de Alcohólicos Anónimos. Sin tener en cuenta que estos no eran en absoluto trabajos de paso 12, los críticos acusaban de ser profesionales de Alcohólicos Anónimos a estos trabajadores nuestros, quienes muy a menudo se ocupaban de las tareas ingratas que nadie más quería o podía hacer. Se provocó un furor aún más grande cuando los miembros de Alcohólicos Anónimos empezaron a dirigir casas de reposo y granjas de convalecencia para los alcohólicos, cuando algunos aceptaron puestos asalariados en la industria como directores de personal, encargados del problema del alcoholismo entre los empleados, y otros como enfermeros en los pabellones de alcoholismo, y cuando otros más se dedicaron al campo de educación sobre el alcoholismo. En todos estos casos, y otros muchos, se alegaba que se estaban vendiendo por dinero la experiencia y los conocimientos de Alcohólicos Anónimos, y por lo tanto, estas personas también eran profesionales. No obstante, por fin podía verse una clara línea divisoria entre el profesionalismo y el no profesionalismo. Cuando convinimos en que no se podía hacer el trabajo de paso 12 a cambio de dinero, tomamos una sabia decisión. Pero cuando dijimos que nuestra comunidad no podía contratar a trabajadores especiales, ni ningún miembro podía llevar nuestros conocimientos a otros campos, estábamos aceptando el consejo del temor. Un temor que, hoy en día, se ha disipado en gran parte ante la luz de la experiencia. Consideremos, por ejemplo, el caso del conserje y del cocinero del club. Para poder funcionar, un club tiene que ser habitable y hospitalario. Intentamos utilizar voluntarios, pero pronto se sintieron desencantados al verse barriendo suelos y haciendo café 7 días a la semana. Simplemente dejaron de presentarse. Aún más importante, un club vacío no podía contestar el teléfono, y era una invitación abierta para un borracho de parranda que tuviera la llave. Así que había que contratar a alguien que cuidara del local. Si contratáramos a un alcohólico,
recibiría un pago igual al que tuviéramos que dar a un no alcohólico por el mismo trabajo. El puesto no era para hacer el trabajo de paso 12, sino para facilitar que el trabajo de paso 12 se hiciera. No era sino una simple cuestión de servicios especiales. Tampoco Alcohólicos Anónimos podría funcionar sin trabajadores especiales a sueldo. En las oficinas de la Fundación y de los intergrupos, no podíamos emplear a personas no alcohólicas para trabajar como secretarias. Necesitábamos personas que conocieran bien el programa de Alcohólicos Anónimos. Pero en cuanto los contratamos, los ultraconservadores y los temerosos gritaron ¡profesionalismo! En una época, la situación de estos fieles servidores era casi insoportable. No se les pedía hablar en las reuniones de Alcohólicos Anónimos, porque estaban haciendo dinero a costa de Alcohólicos Anónimos. A veces, sus compañeros incluso evitaban su compañía. Aún los más caritativos los describían como un mal necesario. Los comités se aprovecharon de lleno de esta actitud para reducir sus salarios. Podían recuperar parte de su virtud, se creía, si trabajaban para Alcohólicos Anónimos por un sueldo miserable. Durante muchos años, estas ideas persistían. Entonces, nos dimos cuenta de que una secretaria muy trabajadora, que contestaba al teléfono docenas de veces al día, que escuchaba a 20 esposas lloronas, que tomaba disposiciones para hospitalizar a 10 principiantes y para conseguirles padrinos, y que trataba de manera muy diplomática al borracho iracundo que se quejaba de cómo ella hacía su trabajo y de lo excesivo que era su sueldo. A ella difícilmente se le podía considerar como una profesional de Alcohólicos Anónimos. En 1954 se cambió el nombre de la Fundación Alcohólica al de la General Service Board of Alcoholics Anonymous, y la oficina de la Fundación es ahora la Oficina de Servicios Generales. No estaba profesionalizando el paso 12, simplemente lo estaba facilitando. Estaba contribuyendo a procurar que el hombre que llegaba a nuestra puerta tuviera la oportunidad que merecía. Los ayudantes y miembros de comité voluntarios podían ser de gran utilidad, pero no se podía esperar que ellos desempeñaran estas tareas día tras día. En la Fundación se vuelve a repetir la misma historia. 8 toneladas de libros y literatura al mes no se empaquetan ni se envían a sí mismos a todas partes del mundo. Montones de cartas que tratan de cualquier problema de Alcohólicos Anónimos imaginable, desde el solitario esquimal hasta los dolores de crecimiento de miles de grupos, tienen que ser contestadas por gente que sepa del asunto. Hay que mantener los contactos apropiados con el mundo exterior. Hay que vigilar y cuidar de las cuerdas de salvamento de Alcohólicos Anónimos. Así que contratamos a miembros de Alcohólicos Anónimos como miembros del personal de la oficina. Les pagamos bien y se ganan su sueldo. Son secretarios profesionales, pero no son profesionales de Alcohólicos Anónimos. Quizás todo miembro de Alcohólicos Anónimos albergue para siempre en su corazón el vago temor de que algún día alguien explote nuestro nombre con ánimos de lucro personal. La mera insinuación de tal cosa siempre suele desatar un huracán, y hemos descubierto que los huracanes atacan con igual furia a los justos y a los injustos. No son nunca razonables. No hay individuos que hayan sido más zarandeados por estas tempestades emocionales que aquellos alcohólicos anónimos que se han atrevido a aceptar empleo con agencias ajenas que tratan del problema del alcohol. Una universidad quería que un miembro de Alcohólicos Anónimos educara al público sobre el alcoholismo. Una compañía buscaba a un encargado de personal familiarizado con el tema. Una granja estatal para borrachos buscaba a un gerente que supiera tratar con los borrachos. El tipo de trabajo que realizan los miembros del personal en la actualidad no tiene equivalente en las empresas comerciales. Estos miembros de Alcohólicos Anónimos aportan a su servicio en la OSG,
una amplia variedad de experiencia profesional y de negocios. Una ciudad buscaba a un asistente social experimentado que supiera bien los efectos que el alcohol puede tener en la familia. Una comisión estatal sobre el alcohol buscaba a un investigador a sueldo. Estos solo son algunos de los trabajos que se les han ofrecido a los miembros de Alcohólicos Anónimos a título individual. De vez en cuando, miembros de Alcohólicos Anónimos han comprado casas de convalecencia o granjas de reposo donde los borrachos maltrechos podían encontrar el cuidado que necesitaban. La pregunta era, y a veces todavía es, ¿se puede calificar de profesionalismo a estas actividades según la tradición de Alcohólicos Anónimos? Creemos que la respuesta es no. Los miembros que eligen este tipo de ocupación no profesionalizan el paso 12 de Alcohólicos Anónimos. El camino que nos llevó a esta conclusión fue largo y rocoso. Al comienzo no podíamos ver el quid de la cuestión. En días anteriores, en el momento en que un alcohólico anónimo aceptó un empleo en una empresa de esta índole, se sentía inmediatamente tentado de utilizar el nombre de Alcohólicos Anónimos con fines de publicidad o para recoger fondos. Las granjas de tratamiento, las empresas educativas, las legislaturas estatales y las comisiones publicaron el hecho de que tenían miembros de Alcohólicos Anónimos a su servicio. Con total ingenuidad, los Alcohólicos Anónimos que trabajaban en estas empresas rompían imprudentemente su anonimato, haciendo publicidad para su proyecto predilecto. Por esta razón, algunas buenas causas y todos sus allegados se veían sometidos a una crítica injusta por parte de los grupos de Alcohólicos Anónimos. En la mayoría de los casos, estos ataques iban precedidos por el grito «¡Profesionalismo! Este hombre está ganando dinero a costa de Alcohólicos Anónimos». No obstante, no se había contratado a ninguno de ellos para hacer el trabajo de paso 12 de Alcohólicos Anónimos. En estos casos, la violación no era el profesionalismo, era el romper el anonimato. Se había comprometido el único objetivo de Alcohólicos Anónimos, y se había abusado del nombre de Alcohólicos Anónimos. Es significativo que, ahora que casi ningún miembro de nuestra comunidad rompe su anonimato al nivel público, casi todos estos temores han desaparecido. Nos damos cuenta de que no tenemos ningún derecho, y no hay ninguna necesidad, de desanimar a los Alcohólicos Anónimos que desean trabajar como particulares en estos amplios campos. De hecho, prohibírselo sería un gesto antisocial. No podemos declarar que Alcohólicos Anónimos sea una sociedad tan cerrada que guardemos nuestra experiencia y nuestros conocimientos como secretos de Estado. Si un miembro de Alcohólicos Anónimos, a título particular, puede llegar a ser un mejor investigador, educador, jefe de personal, ¿por qué no dejar que lo sea? Todo el mundo sale ganando y nosotros no perdemos nada. Es cierto que algunos de los proyectos a los cuales se han vinculado los miembros de Alcohólicos Anónimos han sido mal concebidos, pero eso no tiene nada que ver con el principio que estamos considerando. Esta es la emocionante serie de acontecimientos de la que ha surgido la tradición de no profesionalismo de Alcohólicos Anónimos. Nunca se debe pagar por hacer el trabajo de paso 12, pero aquellos que trabajan en nuestro servicio son dignos de su sueldo.